Esta historia comienza con Susan, nuestra protagonista, a quien no le falta el dinero, pero tampoco se siente satisfecha con la vida que tiene. Tiene un novio guapo y millonario, de la cual no se siente satisfecha. Es como ese lema que dicen que el dinero no compra la felicidad, pero ella se siente culpable por no ser feliz. Se supone que debería ser feliz porque tiene mucho dinero y una vida cómoda, con las cosas que a la mayoría de la gente le gustaría tener. Su novio pasa mucho tiempo en el trabajo, además que le engaña con otras mujeres, por lo cual no tiene tiempo para ella. Nuestra protagonista se llama Susan y un día recibirá un libro de su exnovio, al cual le hizo una cosa realmente cruel. Susan lee el libro de su expareja. Dentro de la historia nos ponemos en los zapatos de un padre de familia que tiene una hija y una esposa y se van a ir a un pueblo lejano, lejos de su casa. Es de noche, el padre de familia conduce por la carretera. No se puede ver nada, parecería una película de terror, cuando un auto lleno de borrachos intenta molestarlos. Su hija los provoca y los borrachos se sienten heridos. En un intento de escapar de ellos, lamentablemente el padre de familia choca el auto de los borrachos. Ellos no les dejan en paz y ambos se detienen. Susan sigue leyendo el libro de su ex, el cual es realmente calcado como en la realidad a la ficción en ese libro, ya que es un tipo frágil, sentimental y débil y no puede proteger a su familia de esos maleantes. Esos maleantes lo hacen bajar del carro con la excusa de reparar su llanta. El protagonista es ingenuo, hace todo lo que le dicen, con la esperanza de que no le hagan nada, cuando en realidad ellos quieren hacerle de todo a su esposa y a su hija. Viene una policía pero se va, lo golpean y lo dejan en el piso, se llevan a su esposa y a su hija y lo dejan con uno de sus compañeros. Este último maleante lo hace conducir hasta un punto inexacto, un punto alejado de la ciudad y de todo, lo deja tirado en el piso y lo abandona. El tipo no sabía qué hacer, su esposa y su hija habían sido secuestradas y estaba tirado en medio de la nada. En un par de minutos los maleantes regresan, lo llamaban y querían estar con él, le decían que su esposa lo llamaba pero él no les hacía caso por temor a que sea una trampa, o tal vez por miedo y para cuidar su pellejo. Al día siguiente recorrió toda la madrugada para llegar a una casa y llamar a la policía. Le asignan un sheriff a su caso llamado Bobby, quien hará todo lo que sea para atrapar a esos malditos, ya que es su último caso y no quiere perderlo antes de jubilarse. El padre de familia los guía hasta donde lo dejaron tirado en medio de la nada. Pero mientras más se acercaban a ese lugar, más se acercaban a la desgracia, pues encuentran una tragedia. Encuentran a su esposa y a su hija tiradas en un sofá, totalmente desnudas y quién sabe qué les han hecho. Susan leía el libro y se encuentra consternada. Asustada llama a su hija para saber si está bien. Su hija estaba con otro hombre pasándola bien. Después recuerda la ocasión en donde se reencontró con su ex esposo Edward. Eran viejos conocidos. Ambos toman una cena juntos. Susan habla de su familia y de sus padres, habla de su hermano gay y de sus padres conservadores. No le gustaba que le dijeran cómo debía vivir su vida. Era rebelde contra ellos y no quería parecerse a ellos. Y pues Edward era un chico sentimental y romántico, sensible y encantador. Susan recuerda cuando hablaba con su madre, le hablaba que se quería casar con Edward, pero su madre no veía con buenos ojos esa relación, porque consideraba que Edward tenía una afición por la escritura totalmente inútil, y además de que lo veía como un hombre débil que no podría proteger a su hija. Y lo último y menos importante, lo veía como un pobre, ya que Edward no tenía dinero. Seguido de esto volvemos al presente. Susan le escribe una carta a su expareja Edward, diciéndole que es un libro totalmente oscuro y desgarrador. Volviendo a la historia del libro, el padre de familia, quien tiene la misma personalidad que su expareja Edward, está consternado y sorprendido. No saben qué pensar. Acaba de perder a su esposa y a su hija de la peor manera. El sheriff le dice que ambas fueron violadas y asesinadas. ¿Cómo se podría sentir alguien ante eso? El sheriff Bobby le pasa una foto de un sospechoso. Edward no lo logra reconocer, piensa que es otro tipo y la verdad no saben qué pensar. Estamos de acuerdo en que cualquiera de nosotros querría venganza ante eso, pero Edward no es así, él es débil. Pasamos un año, Edward parece estar más dispuesto a vengar a su esposa y a su hija y haber dejado a su debilidad de lado. Se reúne con Bobby, su sheriff, quien le dice que 3 sujetos habían intentado robar un supermercado y que cumplían con las características que él le había dado. Uno había muerto, uno había escapado y uno había sido capturado. Cuando van donde el preso, Edward lo reconoce enseguida.
Era el maleante que lo había llevado hacia un punto vacío y lo había abandonado. Él soportaba mirarlo a los ojos cuando en el fondo quería escapar. El otro maleante que había fallecido era el de la foto que el sheriff le mandó hace un año a Edward por correo electrónico. Mientras tanto, Susan lidiaba con la infelicidad que su mundo de ricos le generaba. Podríamos decir que para ella era un mundo falso y no se sentía cómoda. Hasta empezaba a tener traumas por culpa del libro que su expareja le había regalado, y ella confiesa que su expareja Edward le llamaba Animal Nocturno, y el hecho de que le había dedicado un libro tan trágico con ese nombre era un poco curioso. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se ha convertido en algo que nunca quisiste? Después ella nos aclara que le había hecho algo horrible a su expareja. Después vemos cómo la relación entre Edward y Susan se empieza a desgastar. Ella le decía que intente probar con otras cosas, que solo la escritura no le serviría para nada en un futuro. Edward se ofende porque ella no cree en él, no cree que su profesión daría frutos en un futuro. Cuando Susan se empezaba a aburrir de Edward, empezaba a conocer a otra nueva persona, con quien sería su esposa y pasaría su vida en una supuesta felicidad, ya que al igual que su madre, consideraba a Edward un hombre frágil y sensible y romántico, que no tenía un plan para su vida y ella quería una vida estructurada y planificada, así que lo deja y lo abandona. Así que al final sus temores se hicieron realidad. Ella se parecía más a su madre y ella lo intentaba negar a todas formas. Cuando Susan empezaba a salir con su otro novio, nos enteramos que ella estaba embarazada de Edward y que había abortado a su hijo. Edward los había encontrado a ambos abrazados en un auto. Estaba lloviendo y era un día triste. La verdad, pobrecito de Edward, su novia lo había choteado por ser un hombre sensible y romántico, y porque ella no confiaba en su profesión de ser escritor. Realmente, tanto su suegra como su novia se empezaron a parecer tanto. Volviendo a la historia del libro, Susan ya está en la parte donde el protagonista tiene que cobrar venganza. Edward junto al sheriff intentan buscar a todos los sospechosos, aún le quedaba solamente uno. El verdadero responsable de aquella fatídica noche lo encuentran meando al aire libre en un bosque, en una casa pobre, y él realmente un vagabundo. Lo sorprenden y se lo llevan. Le hacen preguntas en un patrullero y él lo niega todo. Cuando llegan y lo llevan a la casa en donde él supuestamente les violó y asesinó a su esposa y a su hija de Edward, él se empieza a reír y empieza a ser desafiante con nuestro protagonista, quien le revienta la cara y lo deja en el piso. Después nos enteramos que la justicia había liberado a los dos sospechosos que en realidad eran los culpables. Esos dos cerdos iban a quedar libres, así que el sheriff no lo podía permitir. Era su último caso y no quería perderlo. Así que si la ley no se hacía por las buenas, lo tenían que hacer por las malas. Y le pregunta a nuestro protagonista si estaría dispuesto a hacerlo. En una noche, en una casa, ambos tienen atrapados a los dos prisioneros. Los intentaban matar uno por uno y gozar con sus muertes. Cuando el sheriff le da a nuestro protagonista su arma, él no puede dispararlos. Él pensaba que había dejado de ser débil, pero seguía siendo un debilucho. Era miedoso y compasivo, no podía matar porque era sensible y romántico. Así que estos dos delincuentes se aprovechan de eso e intentan escapar lejos. Nuestro protagonista solo llora y observa cómo el sheriff mata a uno de ellos. Edward se lamenta por ser débil y por no haber podido asesinarlos, pero el sheriff lo reconforta y le dice que es una buena persona, que no se debe sentir culpable, así que le da su arma y ambos salen a buscarlo. Obviamente Edward llega primero a esa casa rodante donde ese asesino las violó. Habla con él un rato, él se siente superior por tener un arma, pero el asesino es más asesino y tiene una palanca detrás. Él le dice que gozó con la muerte de su esposa y de su hija. Él le dice que es un débil y que no se atrevería a dispararle, que no sabe usar un arma y que no pudo proteger a su esposa y a su hija. No puedes matarme, cobarde. Entonces Edward, desafiado, lo dispara, le da 2 balazos, pero él no muere. Al final él recibe un palancazo en su cara. Al día siguiente Edward se despierta y no podía ver nada porque estaba ciego por el golpe, pero al final ese cerdo había muerto. Logra sentir su cuerpo ir a sus balas. Susan termina de leer el libro y quiere encontrarse con su expareja. Edward le dice que estará ahí para ella. Ella se arregla y todo, se hace bonita para la ocasión, y cuando llega al restaurante en donde se tenía que reunir con su expareja, este la deja plantada, dándole una señal de que realmente ya no es el Edward de antes. El Edward sensible y romántico había muerto. Muchas gracias por ver este video. Buena suerte y nos estaremos viendo próximamente. Cuídense mucho.